Tener dos cromosomas X tradicionalmente se ha considerado como un signo de mala suerte. Hasta ahora. Resulta que tener dos de esos pequeños cromosomas X es positivo, porque hace que sea menos probable morir por el virus COVID-19. En países como Italia o como China ha habido casi más del doble de muertes de hombres que de mujeres por coronavirus. Y eso a pesar de que las mujeres están mucho más expuestas al virus. Un 75% de los profesionales sanitarios a nivel mundial son mujeres, el 83% de todas las enfermeras en Chile, el 90% en Francia. Las mujeres han dado un paso al frente, pero curiosamente, las mujeres no son las que toman las decisiones de liderazgo en salud, ya que solo un 25% de los líderes del sector sanitario a nivel global son mujeres. El liderazgo femenino también está ahora en el foco de atención mundial. Las mujeres lideran gobiernos en solo 18 países del mundo, un 7% más o menos de la población mundial, pero muchos están elogiando cómo esas mujeres están gestionando la crisis en países como Alemania, Nueva Zelanda, Singapur, Dinamarca, Finlandia, Taiwán, Etiopía. Las mujeres están siendo aclamadas como ejemplos de liderazgo racional, competente, transparente y con empatía. Pero esta es una línea de argumentación simplista y sexista. Hay muchos gobiernos liderados por hombres, Grecia, Corea del Sur, Portugal, Irlanda, que también son ejemplos de una gestión racional, competente y empática de la crisis. La reacción de los políticos al coronavirus no tiene nada que ver con su género, sino con su nivel de populismo. Cuanto más populista el político, más propenso a ignorar la ciencia y la experiencia y, sobre todo, menos propenso a dar malas noticias a sus ciudadanos. Simplemente tenemos menos mujeres populistas presidiendo gobiernos. Pero ¿sería la reacción de una posible presidenta de France, Marine Le Pen, tan distinta de la de Trump o de Bolsonaro? A nivel de las organizaciones internacionales tampoco hay distinción de género. La respuesta a la crisis por parte de la Comisión o el Banco Central Europeos, liderados por mujeres, ha sido en gran medida decepcionante, tan decepcionante como la respuesta por parte de Naciones Unidas, que está liderada por un hombre. La capacidad de hombres o mujeres, de los líderes, para mantener la calma y tomar decisiones competentes, sensatas y éticas no tiene nada que ver con su género. Tiene que ver con ellos mismos, con sus propias características. Es demasiado pronto para saber cuál será el efecto de la pandemia en muchos de los aspectos de la vida de las mujeres y, por tanto, en la división de género. ¿Afectará la profunda crisis económica de una manera particularmente dura a las mujeres, como sucedió después del 2008? ¿O el hecho de que las mujeres estén tan sobrerepresentadas en trabajos del sector de los cuidados hará que se puedan enfrentar mejor a esa crisis económica? ¿Aumentará la violencia de género durante el confinamiento, durante este y los posibles futuros confinamientos? ¿O nos hará el confinamiento ser más sensibles y más conscientes del persistente problema de la violencia doméstica, empujándonos a estar más atentos? El número de asesinatos de género en mi propio país, España, por ejemplo, ha disminuido durante el confinamiento. Solo el tiempo nos dirá cómo van cristalizando todas estas tendencias. Pero hay dos cosas, que ya sí que sabemos. Dos efectos que ya se han producido. La crisis del coronavirus ha actuado como una gran lupa, haciéndonos ver cosas que estaban sucediendo ante nuestros propios ojos sin que nos diésemos por aludidos. El coronavirus está exponiendo tabús. Y si conseguimos que esos tabús no vuelvan a reproducirse, podríamos no solo cambiar nuestra sociedad, sino que podríamos mejorarla sustancialmente. En primer lugar, el coronavirus nos ha hecho darnos cuenta a todos de lo inhumana que es la vida cotidiana de muchísimas mujeres. 1/3 de la población mundial estamos ahora confinados, estamos encerrados en nuestras casas, sin más contacto que con nuestras familias más inmediatas. Nos dicen lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, que no podemos bajar a la calle, no podemos viajar, no podemos trabajar. Es una rutina constante, sin perspectivas. Estamos todos deseando volver a nuestra vida normal. Pero esto
la vida que llevamos en el confinamiento, así es como viven muchísimas mujeres en muchísimos países. Y no por un mes o por dos, no, todas sus vidas, todos los días de su vida, desde que nacen hasta que mueren. Imagínate si tuvieras que vivir todos los días de tu vida así. Es inhumano, claro que lo es, y cruel. Así que la próxima vez que el secretario general de Naciones Unidas o cualquier primer ministro o presidente dé un discurso más sobre las mujeres, pregúntales por qué. ¿Por qué no están condenando sin paliativos las condiciones inhumanas en las que se les obliga a vivir a tantísimas mujeres? ¿Por qué imponemos sanciones a los países que violan los derechos humanos, pero no hacemos nada cuando se violan los derechos humanos básicos de millones de mujeres día tras día sin que pase nada? Esto tiene que cambiar. En segundo lugar, el confinamiento ha hecho que veamos de una vez por todas la magnitud del trabajo y el esfuerzo que hay que hacer en el hogar para que la sociedad pueda ser productiva. Todo lo que hay que hacer con respecto al cuidado de los niños, de familiares mayores, las labores domésticas, para que una sociedad pueda trabajar. Ese trabajo doméstico ha pasado a menudo desapercibido. Se daba por hecho que alguien se ocuparía de él. Hasta ahora. Muchas personas, y no son solo los hombres, y es verdad que no son todos los hombres, pero son principalmente los hombres, han descubierto durante el confinamiento lo difícil que es mantener a los niños entretenidos constantemente, lo implacables que son las tareas domésticas. Cómo una vez que haces las camas, aspiras, barres, fregas el suelo, cocinas, recojas la mesa, friegas los platos, pones la lavadora, planchas, el siguiente paso es volver a hacerlo todo otra vez. Esto no es un hobby, no es algo que alguien haga por placer, es un trabajo, como otro cualquiera. Nuestra sociedad nunca ha valorado el tiempo y el esfuerzo que se necesitan para hacer todo eso. Pero al menos ahora sabemos que sin solucionarlo, sin hacer todas esas tareas, no podemos trabajar, no podemos producir y, por lo tanto, no podemos contribuir a la tan necesaria prosperidad de nuestros países. Cuidar de los niños, de los ancianos, tener casas higiénicas con comidas saludables no es un extra. Es parte consustancial de lo que tenemos que solucionar para poder progresar como sociedad. Tradicionalmente, ese trabajo doméstico se ha realizado de una manera desigual entre mujeres y hombres. Según Naciones Unidas, las mujeres realizan 2.6 veces más trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que sus parejas masculinas. En promedio, en los países de la OCDE, es decir, en los países desarrollados, porque la situación es todavía peor en el resto de los países, las mujeres dedican 4 horas 24 minutos al día a tareas domésticas y de cuidado. Eso significa que dedican 1.428 horas por año al trabajo doméstico no remunerado. 1.428 horas. Yo soy abogado. En los bufetes de abogados pedimos a los asociados que realicen 1.700 horas facturables por año y eso se considera un trabajo difícil. Las mujeres hacen 1.428 horas al año y lo hacen sin remuneración alguna, lo hacen gratis. Incluso en países con paridad de género avanzada como en Noruega, las mujeres realizan un 20% más de trabajo no remunerado que los hombres, un 60% en Estados Unidos. En México hacen 6 horas y media más por día que los hombres. Esto no es un tema de discusión en nuestra sociedad. ¿Cuántos partidos han visto que aborden este asunto? Uno, medio, ninguno. Yo llevo cerca de la política toda mi vida y no he visto ninguno. La razón por la que no hablamos de esto es compleja. No es solo porque los hombres no quieran que nadie desafíe su posición privilegiada, por así decirlo. Las mujeres como yo, que trabajamos fuera de nuestras casas, también hemos permitido que esto continúe sin ponerlo en cuestión. Cuando empezamos a establecer en nuestras familias, tratamos de hacer que todo parezca fácil, ya que sabemos que si no, nuestros trabajos se cuestionarían. Y luego nos sentimos avergonzadas de reconocer que hemos aceptado una división desigual del trabajo doméstico. Todavía no hay datos sobre cómo se han repartido las labores domésticas durante la pandemia. Por ello, he pedido a la gente que compartiera sus experiencias conmigo en las redes sociales.
Los resultados no son una sorpresa. La división de trabajo más común es 30% el hombre y 70% la mujer. La segunda división de trabajo más común es 10% el hombre y 90% la mujer. Y solo una pequeña minoría comparte al 50%. Esas divisiones de trabajo son independientemente de cuán ocupados están los hombres y las mujeres con sus trabajos normales. Muchas mujeres eran conscientes de que la división de trabajo doméstico en sus casas era injusta, pero ahora que lo ven así, sin filtros, les resulta intolerable. Algunas están teniendo conversaciones serias con sus parejas, que ahora también son más conscientes de lo injusto de la situación y han empezado a reequilibrar las cosas. Pero más allá de las discusiones individuales, los desafíos a los que nos enfrentamos como sociedad son cómo asignar un valor a ese trabajo, cómo reconocer el trabajo doméstico como parte de la cadena de productividad y cómo abordarlo de una manera que fomente y no que obstaculice la productividad. Tenemos que barajar opciones y buscar soluciones, ya sea a nivel de los individuos y sus familias, de las compañías o del propio Estado. Una opción es que las familias continúen siendo las que cubren el trabajo doméstico y las tareas de cuidado infantil. Eso implica que las empresas tienen que ayudar a hacer lo posible, permitiendo más flexibilidad y siempre que sea posible también el teletrabajo. Pero esta opción sigue sin reconocer el valor del trabajo doméstico en la cadena de productividad. ¿Deberían, por ejemplo, las mujeres u hombres que trabajan en casa recibir subsidios de desempleo? ¿O debería, por ejemplo, asignarse el valor de su trabajo a una pensión? Hay familias que utilizan guarderías, contratan empleadas domésticas, niñeras. Este es un coste que asumen para poder trabajar y generar un salario. ¿Pero por qué tienen que internalizar completamente ese coste los individuos sin poder desgravarlo fiscalmente como ocurre hoy en día en casi todos los países? Si yo trabajo por cuenta propia y uso un automóvil para poder hacer mi trabajo, puedo deducir el coste del automóvil en mis impuestos porque es un coste necesario para generar unos ingresos. Entonces, ¿por qué no podemos deducir los costes asociados al trabajo doméstico y el cuidado de los niños cuando son claramente costes necesarios para que las mujeres y los hombres puedan trabajar y ser productivos? ¿Y qué pasa con las personas que de todas maneras no pueden pagar esa ayuda? ¿Debería el Estado cubrir esos costes, al menos para los más necesitados? Eso nos lleva al Estado. Los gobiernos pueden y deben poner a disposición de los ciudadanos más recursos de cuidado infantil de forma gratuita. Pero hasta ahora el Estado no se ha ocupado en absoluto de las tareas domésticas. Una opción, que ahora mismo parece radical, pero que merece consideración, es que el Estado subsidie esos costes, al menos hasta cierto nivel, para que las personas no tengan que preocuparse de un nivel básico de ayuda doméstica y de cuidado de los niños. Ya sé lo que están pensando. ¿Un nuevo subsidio? ¿Pero estás loca? Si estamos a punto de entrar en una nueva recesión. Pero pensadlo por un momento. Subvencionamos todo tipo de cosas. Muchos países gastan millones en subsidios a los combustibles fósiles. El Reino Unido, por ejemplo, gasta 10.500 millones de libras por año. ¿Debemos continuar subsidiando esos combustibles en lugar de usar ese dinero para permitir que todos, hombres y mujeres, sean más productivos? En el 2018, el mundo gastó colectivamente 1.774 billones de dólares en defensa. ¿No tendría sentido gastar una pequeña fracción de ese dinero para asegurarnos de que tenemos todas nuestras necesidades domésticas y familiares cubiertas? ¿Es realmente sensato subsidiar a las muchísimas aerolíneas que se enfrentarán a la bancarrota como resultado de la crisis del coronavirus? ¿Necesitamos tantas? ¿No sería mejor usar el dinero para asegurarnos de que ninguno de nosotros tenga que hacer el trabajo doméstico de una manera no remunerada? Estoy segura de que muchos de vosotros no estáis de acuerdo con algunas de estas opciones, e incluso yo no estoy de acuerdo con algunas de ellas. Y puede que la respuesta no esté en ninguna de esas opciones, sino en una combinación de ellas o algunas de ellas y otras nuevas. Pero espero que todos estemos de acuerdo en algo, en que necesitamos empezar a poner soluciones sobre la mesa. Es inaceptable que se espere que las mujeres cubran las necesidades domésticas de la sociedad de forma gratuita,
del mismo modo que sería inaceptable que los hombres tuvieran que hacerlo de una manera gratuita. El coronavirus es una terrible tragedia, pero al menos deberíamos utilizarla para construir una sociedad mejor, más justa, una sociedad que funcione tanto para los hombres como para las mujeres.